En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. 4 minutitos pasaron de las 13 de hoy, lunes 16 de mayo de 2022. Le decimos a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Le agradecemos. ¿Cómo está la cotización de los principales productos agrícolas en los mercados financieros internacionales? MF Economía e Inversiones presenta los resultados de los commodities agrícolas. La soja cerró el día viernes en Chicago en $604 la tonelada, el maíz en 307, el trigo en 433, el aceite de soja en $1.840 la tonelada, la harina de soja en 450 y el arroz brasileño en $279 la tonelada. Por último, los commodities energéticos, el Brent cotizó el día viernes en $112 por barril y el WTI cerró también el día viernes en $110 por barril. Habías adelantado nuestro otro tema sobre el maíz, Alfredo, y vamos a hacer como una suerte de recorrido internacional regional y bajarlo a Paraguay, porque salió un reciente informe del USDA sobre los datos de producción, de estimación del maíz. Hay datos interesantes que extraemos de eso, ¿no? Totalmente, Prince. Así como, bueno, mencionamos, digamos, vamos a hacer una barrida arriba para abajo. ¿Y por qué? Porque en gran medida, cuando hablamos del maíz, los grandes productores mundiales están en el norte. El productor más importante es Estados Unidos. Estados Unidos, Prince, el año pasado, en la cosecha pasada, llegó a tener cerca de 380 millones de toneladas. Fue la cifra récord. Y el segundo gran productor es China, solo que en gran medida China consume casi todo lo que tiene, por lo tanto no es un exportador importante, no tiene un papel en la exportación, sí, sin embargo, en la importación. Como tercer lugar ya viene Brasil. Brasil el año pasado tuvo una campaña también medio negativa, igual que nosotros, en gran medida por la sequía. Por la sequía, pero sobre todo, más que por la sequía que afectó la soja. Eso hizo que la soja tuviera un retraso en la plantación y en gran medida el maíz ya le afectaron las heladas. Brasil tuvo el año pasado cerca de 88 millones de toneladas, bien por debajo de los niveles que están acostumbrados. Entonces, pero volviendo un poco al análisis, en estos momentos se mira mucho al norte porque en gran medida ahora cierran, digamos, los procesos de plantación, de siembra, y en gran medida todos los números estaban pendientes un poco de qué es lo que ocurre en el norte. Y a diferencia nuestra, digamos, un poco lo que también nosotros siempre vemos y que Manuel un poco nos pide estar siempre atento es Manuel Ferreira, el economista jefe, el jefe que nos tiene ahí cortito. ¿Por qué? Él dice, porque en Estados Unidos la dinámica es muy distinta a la nuestra. En Estados Unidos prácticamente la tierra se pelea entre los cultivos. Es decir, en gran medida hay un famoso cinturón maicero de los Estados Unidos que recorre más o menos el centro, un poco más por debajo del cinturón de la soja y un poco más al norte todo lo que es la parte del trigo, pero en gran medida el trigo primaveral y como tienen que dividir las tierras entre, o sea, el agricultor se tiene que estar planteando siempre, bueno, ¿qué planto más? Soja, maíz, o incluso si estoy un poco más al norte me animo, digamos, a plantar trigo, ¿no? Entonces, como es un disparo que tenés, o sea, no es como en Paraguay, caso nuestro, por ejemplo, hacemos como rotación. Exacto, que vos tenés en la zafra, la soja, algunos después migran en la safriña el maíz o a un cultivo incluso de invierno como el trigo. En Estados Unidos pasa mucho eso y eso ahí es muy importante siempre cómo eso termina repercutiendo después en los precios. Entonces, y ahí lo que vos mencionás es muy importante, este informe del WASDE, que es un poco el informe que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. WASDE, por la nomenclatura, es un poco World Agricultural Supply and Demand, o sea, habla un poco de la oferta y la demanda a nivel mundial.
Y este es un informe muy importante para los mercados, Prince, porque en gran medida es un informe gratuito, es un informe público, un informe que tiene una inteligencia muy importante detrás. Y que, por sobre todo, los productores esperan este informe. Los compradores, vendedores, sí, o todo el circuito. Sí, bueno, eso es súper importante lo que decís, porque sí, hay un mercado agrícola y hay un mercado financiero por detrás. Y en gran medida muchos productores recurren a instrumentos financieros, a los futuros, por ejemplo, para tener una especie de cobertura, pero también tenés gente que directamente recurre a estos futuros de soja, de maíz. ¿Por qué? Porque en gran medida trata de obtener rentabilidad a través de estos instrumentos. Entonces, muchas veces también los precios están relacionados, digamos, a los movimientos que tienen estas bolsas por la cantidad de flujo de dinero que tienen. Y que también las ventas o compras a futuro son importantes en este proceso, vamos a decirle, Alfredo. Totalmente. Y van reflejando justamente las tendencias que van teniendo. Y bueno, y ahí relacionado un poco a Estados Unidos, nosotros hemos visto claramente que los precios sí se han incrementado. Para recordar nomás la audiencia, el día viernes en Chicago el maíz cerró en $307 la tonelada. Cuando empezó el año estaban 233. O sea, básicamente la variación es del 31%. Subió casi $70 la tonelada. Y la variación en un año es del 40%. O sea, los precios del maíz han tenido un alza muy importante, y esto en gran medida se debe un poco a lo que también afectó, digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien Ucrania no es uno de los grandes productores de maíz, pero tiene un volumen importante. Ellos en cierta manera producen 40 millones de toneladas aproximadamente, suelen exportar la mitad, se han vuelto, digamos, vendedores muy importantes para China, y bueno, prácticamente hoy no se puede contar con toda esa producción que tiene Ucrania, porque no se sabe, digamos, cuál va a ser el impacto, digamos, de la guerra en todos estos cultivos. Pero por otro lado, por ejemplo, ahí entra hablamos de tres dinámicas: la oferta, o sea, cuánto es la producción que hay en stocks, cuánto va a ser las estimaciones de la producción, pero también entra ahí algo muy importante, que son los combustibles. Y me digo, ¿qué tiene que ver los combustibles? Así es. Y básicamente el maíz es muy importante para la producción de etanol, y el etanol es un sustituto a los combustibles fósiles. Y en gran medida, cuando el combustible fósil, el diésel, la nafta suben mucho, ¿qué hace la gente que puede recurrir al alcohol, al etanol? Trata de cargar etanol. Ahora, como la demanda de etanol también sube, porque muchos van migrando, por lo general los precios del etanol suelen acompañar la subida de los precios de los combustibles. Y eso termina ejerciendo obviamente presión, digamos, en los precios. Pero bueno, yendo en concreto, el informe del Departamento de Agricultura es muy importante porque nos revela la primera estimación que sería para esta campaña, o sea, para la cosecha, que sería alrededor de septiembre, octubre. ¿Qué dicen los números, Alfredo? Y bueno, ¿se hace un comparativo con el último que se tuvo el año pasado, o esto sí realmente es la primera, vamos a decirle, proyección que se da? Esta es la primera proyección es la primera que aparece la proyección para esta campaña que se viene. Perfecto. Ellos lo que van haciendo mes a mes es ir, ¿cómo se dice? Ajustando, corrigiendo, actualizando. Uh-huh. Hay una preocupación importante que destacó el informe, que es, en gran medida, el clima no ayudó en la siembra. Hubo muchísimas lluvias, un clima muy frío por un lado, y muchas lluvias en la región donde se suele sembrar el maíz. Eso generó un atraso. El día que salió el informe, que fue el 10 de mayo, la siembra estaba un 22%, cuando por lo general tiene que estar por arriba del 30-35%. Hay un retraso interesante. Es un retraso importante. Los técnicos, por lo menos lo que comentan estas agencias como Bloomberg y el Financial Times, etcétera,
ellos hablan de que todavía no es un retraso muy importante que pudiera afectar los rendimientos. Pero eso ha sido un motivo de preocupación que ha hecho que obviamente también el precio del maíz suba. Por otro lado, ellos recortaron cerca de 35 millones de toneladas la producción mundial. Esto en gran medida al aporte que tiene Ucrania. Por otro lado, también hay una reducción importante en lo que puede ser el comercio, digamos, de Rusia, en las limitaciones que puede tener por sanciones, etcétera. O sea que también un poco descartan ahí. Y el otro es que ha habido una migración importante, o sea, las hectáreas de soja y las hectáreas de trigo han subido, por lo tanto se estiman mayores producciones de trigo y de soja en detrimento de menores hectáreas sembradas de maíz. ¿Qué está jugando en ese punto de mayor producción de soja y trigo? Y en Esto es la menor oferta. En gran medida yo creo que ahí se mezclan, digamos, y bueno, el WASDE no relata de manera directa, lo que sí tiene como pronósticos o ciertas, digamos, explicaciones, que uno ha sido la limitación de la urea y del sulfato de amonio. Y recordar obviamente que por la crisis el gas en los Estados Unidos se disparó los precios. El gas corresponde prácticamente entre el 50 al 70% de los costos de la producción de los fertilizantes nitrogenados, de los fertilizantes minerales químicos como la urea química o el sulfato de amonio. Y bueno, hubo una escasez, digamos, también hubo dificultad por parte de muchos productores en conseguir. De hecho, si vemos hoy en Paraguay y en Brasil, el precio de los nitrogenados cayó en estas últimas semanas porque en gran medida también terminó, digamos, la presión del hemisferio norte de los Estados Unidos y Canadá. Y el maíz, así como el trigo, ellos requieren mayores fertilizantes nitrogenados, no así como la soja. La soja demanda mucho más potasio y fósforo. Entonces quizá hubo también una migración, si bien los precios del fósforo y los precios del potasio también estaban por las nubes. Recuerdo. Pero hablan ahí de dificultad en adquirir, digamos, esos fertilizantes. Insumos, sí. Por lo tanto, eso pudo ser. Y el otro es, obviamente, los precios. Los precios de la soja están por arriba de de $600 la tonelada. El precio del trigo, justamente también por ese temor, por un lado, de lo que va a ocurrir en Ucrania, por otro lado, de las sanciones que pueden ser restringidas a Rusia, que entre paréntesis, Rusia hasta ahora no está teniendo problema en exportar su trigo. Es más, está beneficiándose un montón por los buenos precios. Pero siempre hay una interrogante ahí de cuánto, digamos, el mercado va a poder, digamos, disponer de ese trigo ruso, ¿verdad? Entonces, ante esos precios, recordemos que cuando fue el pico de la guerra, a las 2 semanas, el trigo llegó a $470. Cuando inicialmente estaba por el boom. 100. Sí, estaba a 180, llegaba apenas a 200. Es más, venía ya en alza. El 31 de diciembre cerró en $282 la tonelada, pero ahora está en 430. No baja de 400. Sí, en verdad bajó. Llegó cuando Rusia empezó a exportar algunos y vio que en cierta manera no había problemas, ahí bajó a 380, 390, pero siempre casi $100 más que lo que era al comienzo, o sea, al comienzo de este año. 430 era casi la mitad, o sea, casi el doble, digamos, de lo que son los precios. Por lo tanto, creo que eso jugó, digamos, seguramente incentivos. Entonces, dadas estas condiciones, hay una mirada mucho más fuerte, digamos, también en lo que puede ser la safriña de Brasil, el CONAP de Brasil. Sería el CONAC sería CONAP es como el Departamento de Agricultura. Sí, de abastecimiento, digamos, también. Ellos proyectan y estiman que la producción va a estar en 114 millones de toneladas, mucho mejor a los 88 que fue el año pasado. Se habla de que el clima favorece, se sembró, digamos, a tiempo, por lo tanto no habría, digamos, grandes complicaciones para esta cosecha. Eso creo que sería importante. Argentina también tiene muy buena estimación. Básicamente Argentina
tiene una estimación de 53 millones de toneladas, cuando año anterior estuvo en 48, 49, o sea, hay un aumento también importante, sobre todo también porque el clima está favoreciendo. Acá la idea era que Martín nos comente cómo están yendo el avance, porque de repente escuchamos granizo en algunas zonas, heladas, al maíz no le favorecen las heladas, eso nos comentaba Martín en la pausa la otra vez, y bueno, la idea era que comente acá estos avances, así que vamos a estar siguiendo para ver cómo es. Pero tenemos perspectivas para Paraguay. Para Paraguay la perspectiva es muy buena, no solamente por los precios, sino en gran medida se plantó bien. Y bueno, eso era un poco también los datos que queríamos confirmar, pero creo que por lo que venimos siguiendo, el maíz va a ser súper importante, recordando que la zafra fue un desastre, ¿verdad? Y que esto sería un alivio para los agricultores. Que no terminaría compensando tampoco esa caída de más del 60% de la producción de soja. No, para eso, sí. Para nada. Para nada. Pero que de alguna manera, vamos a decir, le daría un poquitito de alivio para ciertas cosas. Sí, lo que tenemos, por ejemplo, Prince, que nos pasó de Invío es que básicamente en la zafra, o sea, en el mismo periodo de la soja, se sembraron 44.000 hectáreas. En gran medida Canindeyú y Caguazú son los departamentos con mayor siembra en ese verano, y se estiman ahí cerca de 155.000 a 160.000 máximo toneladas, porque también recordar que a ese maíz de verano le agarró la sequía con todo. Entonces, ¿y el promedio, Alfredo, usualmente cuánto era? Y el promedio, así, el año 2019 fue el año así... Casi récord, sí. El récord, que fueron más de 5 millones de toneladas, donde los rendimientos superaron, digamos, los 5.000 kilos por hectárea. Cuando acá, por ejemplo, los datos que tenemos de Capeco ahí, es que el año pasado, prácticamente los rendimientos, ahí el año pasado también a nosotros nos pasó un poco lo mismo que Brasil. Por el atraso de la siembra de la soja, al final el maíz se terminó sembrando tarde, y también las heladas le afectaron, por lo tanto los rendimientos no fueron buenos. Se calcula un rendimiento entre 3.000 kilos por hectárea, 3.400 máximo, pero no fue bueno, y de hecho la estimación están manejando entre 3 millones y 3.200.000 toneladas, comparado a lo que hablábamos, los 5 millones. Y ahí nosotros vamos a estimar también que el consumo interno varía entre 2 millones de toneladas y 2.500.000. ¿Y el resto se exporta o se industrializa? Y el resto se exporta. El resto en gran medida sale. Brasil es nuestro mayor comprador. El año pasado prácticamente el 99% fue a Brasil. Y por ejemplo, si hacemos un comparativo cuatrimestral, Prince, es muy interesante la evolución. Por ejemplo, esto que hablábamos, en el 2020 prácticamente lo que se exportó fue a $144 la tonelada. 2021, cuando empezó ya $186 la tonelada, $44 más. En este 2022 se exportaron 246.000 toneladas a un promedio de $272 la tonelada. O sea, podemos ver que ha ido un incremento importante en esa venta, en los precios. Y de hecho, el último mes, si hacemos solo abril, el promedio da $285 la tonelada. O sea, nos vamos acercando a este precio, digamos, de Chicago de 311, que es muy, muy importante para el productor. Interesantísimo, como siempre, Alfredo, lo que nos traes hoy. Vamos a ahondar más el tema la próxima semana con Martín Cubilla, con seguridad, porque era un tema que íbamos a traer en mesa, pero hoy ya hiciste parte de esa introducción. ¿Te parece? Sí, claro que sí, llegamos al final, Josema. Lamentablemente tenemos que irnos. Saludos a los oyentes, nos reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.